y la raza negra tiene menos problemas con eso. Pero y así son son problemas raciales genéticos. El hierro. Hablemos del hierro. A ver, del total del hierro que consume. ¿Por qué es importante el hierro, dijimos? Porque es el encargado en realidad de llevar el oxígeno. Quien lleva el oxígeno es el hierro, porque tiene un enlace cuando digo enlace, quiere decir que tiene una parte que es la que se encarga de transportar. Ese enlace es muy débil. Por eso que cuando el oxígeno está pasando por un lugar que no hay oxígeno, se libera muy rápido. Donde hay lugares que hay mayor cantidad de oxígeno, no pasa nada y sigue. Pero hay un lugar que no hay oxígeno y lo libera. Entonces, eso se llama un enlace débil. El hierro, del total del hierro que encontramos en el cuerpo, el 65% se encuentra en la hemoglobina. Un 4% está en la mioglobina, un 1% en los citocromos, en la transferrina hay un 0.1% y el resto, que más o menos es entre el 15 y el 30%, se encuentra almacenado. O sea, tenemos sustancias por demás almacenadas en el cuerpo, siempre y cuando cuidemos muy bien nuestro hígado. ¿Se dan cuenta lo maravilloso y lo poderoso que es el hígado? Así que cuidado. A ver, el hierro en la sangre, en el plasma, cuando el hierro circula en el plasma, se une a una proteína que se llama la apotransferrina, que cuando se unen las dos, a eso se denomina transferrina. Cuando ingresa a la célula, la apotransferrina se une al hierro y forma la ferritina. Y finalmente el hierro, cuando está circulando por el cuerpo y se va a ir a almacenar, en una forma que se llama hemosiderina. Ahora, fíjense que el hierro también hay una pérdida continua, ¿ya? Especialmente por las heces fecales y más aún en las mujeres. ¿Por qué habrá una pérdida mayor en las mujeres? Porque ya ocurre el periodo menstrual. Entonces, en ellas siempre vamos a encontrar una pérdida mayor de hierro. Es por eso lo importante que es recuperar ese hierro. Por eso las mujeres siempre tienen tendencia a tener anemia, ¿ya? Y hemos visto que los valores normales en las mujeres, ¿cuánto eran? Eritrocitos 4.7, y en los varones, ¿por qué habrá la diferencia? ¿Cómo se absorbe el hierro? Bueno, a ver, el hierro es básicamente metabolizado en el hígado, se elimina a través de la bilis, y la apotransferrina, que ya hemos dicho que es la sustancia que se encarga de unirse al hierro para luego ser absorbida, está en el duodeno y finalmente se une con el hierro, se forma en transferrina y finalmente pasa a la circulación. Esto es un proceso lento por el que si la ingesta es alta, solo se absorberá pequeñas porciones. El factor más importante para la regulación de la cantidad de hierro es la dosis. Esto ya lo hemos visto, sabemos que la vida media de los eritrocitos es de 120 días y a pesar de que los eritrocitos no tienen núcleo en otros orgánulos, sus procesos enzimáticos hacen que se desgasten y se vuelvan frágiles. El problema de los eritrocitos es que cuando llegan los 120 días, la membrana empieza a ponerse frágil. Entonces, al ponerse frágil y al pasar por un lugar muy estrecho, explota. Y al explotar, pierde la hemoglobina. Pero la hemoglobina finalmente es capturada por los macrófagos. ¿Cómo se llama? ¿O qué son los macrófagos? Macrófagos grandes. Es la primera línea de defensa. Son los que se encargan de engullir a un agente invasor. En este caso, la hemoglobina, como se libera, tiene que ser destruida por las células de Kupfer. Las células de Kupfer son los macrófagos del hígado. De esa manera se vuelve a recuperar lo que es la hemoglobina.
Las anemias es la deficiencia, o la anemia es la deficiencia de hemoglobina en la sangre. Y esto se debe a muy poca cantidad de eritrocitos o finalmente muy poca cantidad de hemoglobina. Cuando hablamos de una pérdida de sangre, esa pérdida de sangre se la puede recuperar normalmente en 1 a 3 días. Normalmente. Y esto hace que hay una disminución de las concentraciones de eritrocitos. Hay una poca absorción de hierro en los intestinos para formar hemoglobina igual a la pérdida. Cuando hablamos de pérdida sanguínea, lo primero que se nos viene a la mente son las hemorragias. ¿Qué tipo de anemia nos dará una pérdida de sangre por hemorragia? Va a ser una anemia hipocrómica microcíclica. ¿Por qué? Primero, hipocrómica significa que tiene una disminución en el color. Cromo viene de color, hipo disminución. Micro, ya saben que es pequeño. ¿Por qué es hipocrómica? Porque, a ver, si tenemos una hemorragia, se va a despertar la eritropoyetina. La eritropoyetina estimula la formación de nuevos proeritroblastos, pero por la necesidad no termina la maduración y los empieza a liberar a la sangre. Cuando mandamos muchas formas jóvenes al torrente circulatorio, primero, no van a tener la hemoglobina correcta. Entonces van a tener una disminución en la hemoglobina. Por eso se llama hipocrómica. ¿Y por qué es microcítica? Porque todavía no han alcanzado su tamaño normal. Entonces los eritrocitos son muy pequeños. Y eso por la aceleración de mandarlos al torrente circulatorio. Por eso tenemos que la pérdida por sangre es la anemia hipocrómica microcítica. ¿Qué es la anemia plásica? La anemia plásica es cuando se altera la célula que se encarga de formar toda la línea roja. ¿Y cómo se altera? Cuando la persona está sometida a radiación, quimioterapia, a sustancias tóxicas como ser el benceno, la gasolina, los insecticidas y todo lo que es tóxico va a afectar a la célula madre. Si se afecta a la célula madre, por supuesto que no va a venir todo el resto. Algunas enfermedades que también afectan a la célula madre porque el cuerpo piensa que son células extrañas y las empieza a afectar es el lupus.